Es momento de hablar del desempleo que trepó en el último mes a un 7,6%. Vamos a analizar un poco esto y las preocupaciones de la gente. Si está más preocupada por bajar la inflación o a su vez está más preocupada por no quedarse sin trabajo. Vamos a hablar de esto con Milos Maggi, él es economista. Hola Milos, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, un gusto. ¿Cómo Un, estás? un placer, gracias por estar conectado. Bueno, veamos esta problemática que ya venimos viendo hace unos cuantos años. Sí, bueno, en realidad un poco, yo en realidad creo que la atención hoy en día no tiene que ser tanto el desempleo. Es verdad que ha subido un poco de 6,2 a 7,4 si no me equivoco, pero si uno se pone a ver los promedios históricos de los últimos Sí, 20 años, se encuentra cerca de los 8,5 la tasa de desempleo promedio, con lo cual, considerando eso, te diría que está bien en ese punto. Yo creo que los problemas de nuestro mercado laboral se reflejan más por otro lado, que es el tema de la precariedad laboral y del nivel de claro. formalidad que tiene la economía. Eh, Nosotros, bueno, algo que vemos mucho del instituto es que en los últimos tiempos lo único se ha generado es empleo informal bajo la forma de monotributo, que viene a ser una forma de encubrir la relación de dependencia, Sí, y mientras tanto el empleo formal privado está estancado y representa un tercio del mercado laboral básicamente y que si se ha generado empleo formal ha sido empleo público principalmente. claro, Y ahí un poco la pregunta es, ¿a qué se atribuye este deterioro en la calidad del trabajo y que esto viene acompañado con malos salarios también, ¿no? Eh, y un poco lo que nosotros creemos es que viene acompañado por unas instituciones laborales que no incentivan a contratar gente, ya sea porque tenga altas cargas sociales, convenios claro. colectivos, negociaciones colectivas que tampoco son muy acordes a la productividad de la mayoría de las empresas, o bueno, ahora con la ley base se ha modificado otro problema que son las indemnizaciones, pero Sí, la indemnización tarifada también quita previsibilidad y el costo que va a tener un empleador el día de mañana a la hora de despedir a alguien. Entonces, bajo ese punto de vista, nunca se va a generar empleo formal y que consideremos que son también empleos que no gozan de paritarias, entonces los claro, informales, y por eso siempre terminan perdiendo contra la inflación. claro. Eh, Milos, vos frente a a esta problemática considerás que las políticas que debería tomar el presidente son en relación a la contratación de personal. Efectivamente, yo creo que el foco hoy tiene que ser cómo empezar a formalizar la economía, y cómo lograr ganar competitividad por la hora de producción, ¿no? Es decir, Claro, bueno, qué herramienta le damos a la empresa para que pueda acomodar la forma de producir y que le sea redituable, y que tener un trabajador deje de ser un peso, digamos. O sea, uno ve hoy claro. los impuestos sobre el Sí, más que trabajo. nada, Sí. más que nada las cargas sociales, ¿no? Que es casi un salario más. Más o menos se está pagando hoy en día entre aportes y contribuciones un Sí, 50% del salario bruto, más o menos. claro, Eh, yo diría que si yo tuviera que decir cuáles son los pilares que hoy están atacando principalmente el mercado laboral, son las cargas, el volumen de las cargas sociales, sí, las negociaciones colectivas, que a ver, parece algo, uno no le presta atención, pero ¿cuál es el problema? Como son centralizadas y estas negociaciones tienen gran peso empresas más grandes, la pyme, que también termina incorporando el acuerdo del sector, termina estando ahogada, porque ahí se fijan claro. los costos salariales, los costos laborales, también se fijan mucho las condiciones laborales, que en el acuerdo no es el eje, no es la prioridad, muchas veces se habla más de salario y no tanto de las condiciones en las cuales se produce. Entonces, en ese sentido, se pierde competitividad y se termina ahogando financieramente a uno de los principales productores de empleo del país. Claro, ¿y qué rol cumplen las pymes en torno a la contratación laboral? Y como te digo, son los principales contratadores. Yo no sé bien en qué porcentaje del empleo viene de las pymes, pero sí sé Sí, que está por encima del 60%. No claro, tengo ahí el número exacto, pero sí son fundamentales. Eh, de hecho, creo hoy que capaz habría que empezar a tratar de que la pyme pueda negociar su propio convenio. Eso sería, hay muchos países que lo han replicado, España, Brasil, Alemania, sí, permitirle que se tengan su propio acuerdo, siempre y cuando con condiciones. Y bueno, si claro. los trabajadores no están de acuerdo con el convenio general, permitirles a ellos volver al acuerdo sectorial, pero que estos convenios particulares de cada pyme, capaz que sea una negociación de, bueno, menos salario, ponele, pero yo te propongo nuevas condiciones laborales, con mayor flexibilidad laboral, una mayor estabilidad. Claro, Entonces ahí medio que que no se está sea, compensando. claro, que no sea un contrato rígido acorde a una ley, sino que pueda ser,
charlado con el empleador. Es fundamental que se consideren todas las realidades, digamos, de cada Claro, una de las empresas. O sea, si nosotros hacemos un contrato pensando en Mercado Libre, y sí, cualquier otra pyme no va a aguantar. claro, Entonces, tendrían que ser más heterogéneos los convenios en ese sentido. Y como te digo, el tercer pilar fundamental son las indemnizaciones, que ya la ley base medio que las ha atacado, pero antes vos tenías multas y recargos que te multiplicaban la indemnización y además era imposible preverla. Entonces, en claro. ese sentido, un empleador que fuera a contratar, si no tiene esa previsibilidad en el tiempo, no tiene esa certeza, es imposible que se empiece a invertir, digamos, en personal. Claro, ¿y pensás que en relación al desempleo esto va a seguir, digamos, aumentando en estos últimos meses? Eh, a ver, sí, hay que ver qué pasa de cara al futuro. A ver, si el gobierno sigue insistiendo con este proceso de desinflación, es probable que el desempleo aumente, porque hasta hoy, ¿qué es lo que venía ocurriendo? Vos tenías un ajuste que era por el lado de los salarios reales, con lo cual, en la medida que subían los precios, significa que el salario real caía y seguía siendo conveniente, que seguía siendo barato. Entonces, en ese sentido, nadie perdía, todos trabajaban, pero ganaban muy poco. De cara al futuro, si la inflación empieza a retroceder, a perder terreno, lo que va a ocurrir va a ser que los salarios se van a mantener rígidos, no va a estar esa licuación de salarios, Claro, y por ende el ajuste va a ser por el lado de pérdida de trabajo, que ahí ya es hasta más grave, te diría. Pues yo, si me preguntas a mí, creo que es mejor que todos tengan trabajo, que ganen un poco, a que ya empiece a haber totalmente, gente que claro. no esté empleada. Sí, hay como una Así que inseguridad, ¿no? Dentro de la sociedad y del ciudadano de pie, una inseguridad por perder el trabajo en un contexto económico tan complejo de la Argentina. yo creo que si, a ver, es algo para festejar que esté cayendo la inflación, Sí, pero en el contexto hay que darle más prioridad a las reformas institucionales para no caer en este otro problema de que nos suba la tasa de desempleo. Me claro. parece que es algo que hay que empezar a poner foco. El gobierno lo ha empezado a hacer con la ley base, por ejemplo, pero falta trecho todavía por recorrer. Claro, y es posible que desde la oposición se acepten cambios de la reforma, se acepten los cambios que se establezcan en torno a lo laboral, porque también es muy complejo de poder lograrlo. Bueno, eso ya es medio la bola de cristal, es la futurología, digamos. Claro, Yo me gustaría creer que sí, pero lo que se viene viendo capaz que no. O sea, está costando mucho generar consensos. Si bien no es total, la misma situación que a principio de año capaz que la crispación por el lado de la política era mucho mayor que ahora, se logró por una aprobar de bases y el Pacto de Mayo. O sea, en algún punto está empezando a haber consensos, pero bueno, sigue siendo Argentina, digamos, con sus totalmente, particularidades y con claro. el nivel de grieta que existe. Totalmente, Milos. Gracias por estar conectado con nosotros. No, por nada, ustedes. Hasta luego. Ya seguimos con Hasta más luego. información, no te vayas.